Dios te bendiga de manera poderosa. A Dios sea la gloria por los siglos y por toda la eternidad. Y siempre es una grata oportunidad y un momento maravilloso cuando podemos hablar de la grandeza de ese Dios todopoderoso. Y yo quiero hablarte en este momento, quiero remitirte al capítulo 26 del libro de Mateo, capítulo 26 del libro de Mateo, para que hablemos algo ahí acerca de la grandeza de ese Dios todopoderoso. La Biblia dice en el versículo 39, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Yo quiero hablar bajo el tema: haz tu voluntad. Haz tu voluntad. Esto muy interesante nosotros saber que hacer la voluntad de Dios nos conviene. A veces duele, a veces da trabajo, poderoso el nombre del Señor, pero nos conviene a ti y a mí, nos conviene hacer la voluntad de Dios. Nos conviene hacer la voluntad de Dios. De manera que cuando nosotros logramos entender esta realidad, esto solo produce para nosotros y en nosotros bendiciones abundantes. De manera que Jesús, en un momento caótico para él, en un momento fuerte, un momento duro, porque sabía lo que le esperaba. Pero cuando el ser humano entiende que la voluntad de Dios siempre debe prevalecer y que Dios en esa voluntad maravillosa siempre tendrá para nosotros cosas extraordinarias. Jesús dice que estando en Getsemaní, llegó a un lugar con sus discípulos y le dice: esperen aquí. Y fue un poco más adelante, fue a orar. Mientras él oraba, él sentía el peso, él sentía el dolor, él sentía la carga, él sentía la situación adversa que estaba en su frente. Pero él tenía en su mente, en su corazón, no agradarse a sí mismo, sino agradar al Dios Todopoderoso. Por lo que él, en su oración, él afligido, porque ya le había dicho a sus discípulos: yo siento un peso, yo siento una carga, yo siento una fuerza en contra de mi voluntad. Pero él entendía que su voluntad, aunque como Jesús, él siempre quería y siempre lo hacía. Y usted me pregunta: pero ¿cómo, pastor? Sí, cuando te vas al capítulo 11 de San Juan, versículo 32, por ahí tú descubres que él dice: gracias te doy, Padre, porque tú siempre me oyes. Tú sabes por qué Dios siempre lo oía, porque siempre hacía la voluntad de Dios. Entonces es importante que nosotros podamos entender la victoria, la bendición que hay en agradar a Dios y hacer la voluntad de Dios. Entonces él le dice: Padre, mira, si es posible que pase esta copa, porque es difícil, es amarga, pero yo no voy a determinarlo, yo no voy a decidir, yo voy a someterme a tu voluntad. Que no sea la voluntad mía, que no sea lo que yo decida, sino lo que tú decidas, porque tu decisión y tu voluntad a mí me conviene y a mí me agrada. Dos cosas importantes en esto. Número uno, que la voluntad de Dios siempre nos convendrá a todos.
Y en segundo lugar, esto señala, esto revela la posición de Cristo, la postura de Cristo, revela la gran confianza y la dependencia absoluta que Cristo tenía en su Padre. Él creía en su Padre, él sabía que la voluntad de Dios era el que le agradaba a él, porque su Padre nunca va a hacer nada para destruirlo, para dañarlo, todo lo contrario, lo hará para bendecirlo, para edificarlo, para establecerlo, para protegerlo. Poderoso el nombre del Señor. Entonces es importante que tú y yo entendamos esta realidad. La voluntad de Dios te conviene a ti, me conviene a mí. Entonces es importante que nosotros podamos entender esta realidad, porque esto va a traer garantía para ti y para mí. Eso va a traer bendición abundante para ti y para mí. Maravilloso el nombre del Señor. De manera que cuando tú y yo entregamos nuestra voluntad a la voluntad de Dios, nos irá bien, nos irá bien. Salomón estaba claro en esto. Mira, Salomón estaba claro en esto. Salomón entendió que hacer la voluntad de Dios nos agradaba. Por eso, en el capítulo 16, versículo 9 de Proverbios, él dice que al hombre le toca hacer los planes. Él dice, al hombre le toca hacer los planes, pero a Dios dirigir sus pasos. Cuando tú y yo entregamos nuestro camino en las manos del Señor, es seguro, sin lugar a duda, nos irá bien, nos irá bien. Salomón está diciendo al hombre le toca, ¿verdad? Le toca hacer los planes. Tú te vas a sentar, tú vas a orar, tú vas a planificar, tú vas a hacer las cosas que tú entiendas que son correctas. Pero nunca pases por alto que a Dios le tocará dirigir esos planes y tomar la decisión final. Cuando nosotros podemos entender esto, somos vencedores, victoriosos, airosos. Nunca vamos a fracasar o vamos a fallar, porque Dios estará con nosotros. Pero el profeta Isaías, él también vio la importancia. Él vio también la importancia de hacer la voluntad de Dios en el capítulo 55, del 8 al 9. Él entendió la importancia de hacer la voluntad de Dios. Entonces, cuando tú y yo depositamos nuestra confianza en las manos del Señor, nadie podrá impedir, nadie podrá evitar tu bendición y la mía. Por lo que en esta maravillosa tarde, prima, noche, ya, yo te quiero animar a que la voluntad tuya, ponle una fundita, ponla en una bolsa, como le llaman ustedes, ponlo en algo y entrégaselo al Señor. Padre, aquí está mi voluntad. Yo pienso que no es mala, pero yo quiero que esté pasada, que tu carne le pase por arriba. Y lo que tú determines en esta decisión, lo que está en tu voluntad será la mía, me va a agradar. Y fíjate algo, Pablo entendió esto, porque Pablo en el capítulo 12 de Romanos, en el versículo 2, él dice que la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Pablo estaba claro, estaba convencido que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Así que en esta hermosa tarde, te habló el pastor Fernando Metivier en cápsula del doctor Metivier. Bendiciones, y recuerda que la voluntad de Dios nos conviene hacerla. Bendiciones más.